está cerca, así como el Día de los Muertos. Pero incluso sin estas dos fiestas consecutivas, parece que el espiritismo está en todas partes, en todas las películas, programas de televisión e incluso en algunas religiones. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia sobre este tema y por qué debiéramos estar más en guardia que nunca? Buenas tardes, mi nombre es Isela y estás escuchando el programa de Revelaciones aquí en Radio Paz, La Voz de la Esperanza.net y también transmitiendo en vivo en Facebook de la página de Radio Paz y también en FM 87.9 Radio Impacto. Bienvenidos. Hoy nos vamos a centrar en este tema del espiritismo y lo que la Biblia tiene que decir. ¿Existen realmente los fantasmas, los espíritus? ¿Nuestros parientes muertos realmente se pasean y nos visitan? Vamos a ir directamente a la Biblia sobre este tema, así que quédense después de esta breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta tarde y pedimos de tu Espíritu Santo en este momento para que guíe este tema, Señor, nos dé entendimiento a todos los que estemos escuchando, ya sea por la radio, por Facebook o por el internet, y que este mensaje sea de gran bendición para nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y bueno. La muerte podría ser uno de los temas más incomprendidos en la actualidad. Para muchos, la muerte está envuelta en misterio y evoca pavor, incertidumbre y desesperanza. Otros creen que sus seres queridos fallecidos no están muertos en absoluto, sino que viven con ellos o en otros reinos. Y muchos están confundidos hoy sobre la relación entre el cuerpo, el espíritu y el alma. Entonces vamos a abordar esto hoy con la Biblia porque lo que usted cree acerca de los muertos tendrá un gran impacto en lo que sucederá en el futuro cercano. Y vamos a empezar con tratando de entender la muerte. Primero debemos mirar qué es lo que nos da vida. Cómo hizo Dios al hombre al principio. Y eso lo vemos en Génesis 2:7. Muchas veces cuando queremos entender algo en la Biblia, a veces tenemos que regresar al principio. Pero aquí es cómo nos hizo Dios desde el principio. Aquí en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dos cosas ocurrieron en la creación. Uno, Dios formó al hombre del polvo o de la tierra, y dos, sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. Entonces, si lo viéramos como una ecuación matemática, tal vez sería algo como el cuerpo más el aliento de vida de Dios resultan alma viviente. No sé cómo decir equals en español, pero el resultado es alma viviente, cuerpo más aliento de vida de Dios, según lo que leímos en Génesis 2:7. Ahora veamos lo que dice la Biblia, qué sucede cuando morimos. Y esto se encuentra en Eclesiastés 12:7. Dice allí, Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces el cuerpo se vuelve polvo nuevamente y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Entonces el espíritu, ya sea salvo o no, regresa a Dios al morir. Pero ¿qué es ese espíritu que regresa a Dios? ¿Qué significa espíritu? Tenemos que hacer siempre preguntas
y no asumir o adivinar. So, la razón clave por la que existe un malentendimiento, un malentendido sobre el tema de la muerte es porque usamos ciertas palabras y les damos un significado incorrecto. Entonces, palabras como espíritu y alma no se usan correctamente porque no se entienden bien, correctamente. Empecemos por el espíritu, cómo lo describe la Biblia. So, en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. So, el espíritu que regresa a Dios al morir es el aliento de vida. En ninguna parte del libro de Dios el espíritu tiene vida, sabiduría o sentimiento después de que una persona muere. Es el aliento de la vida y nada más. Así que volvamos a la ecuación de la vida y la comparemos con la ecuación de la muerte. Y vemos ahí el cuerpo más el aliento de vida de Dios resulta en un alma viviente. Pero el cuerpo hecho de polvo menos el espíritu, según Santiago 2:26, o el aliento de vida en la nariz, resulta en muerte. So, pero si esto no es suficiente, miremos el hebreo y el griego original de la palabra espíritu en los textos que acabamos de ver, de Santiago 2:26, que en el griego sería pneuma, que solo significa corriente de aire, que es aliento o una brisa. Y también en el hebreo, como está en Job 27:3, es el H7307 y esa palabra en hebreo es ruach, viento, por semejanza de respiración, es decir, una exhalación sensible o incluso violenta. Entonces, solo respirar, el respiro, el aliento, todo eso que nos da vida, como cuando nace un bebé, el bebé nace y se tiene que oír que llora, porque cuando llora es que ya agarró su airecito, ¿verdad? Y significa que está vivo. Cuando no llora es cuando se preocupan los papás porque dicen, ¿por qué no se oye nada? No ha respirado, no tiene vida. Ahora, así que ahí lo tenemos claro, el espíritu es el aliento de vida. Cuando morimos, nuestro aliento sale de nuestro cuerpo y regresa a Dios, quien nos lo dio. El espíritu no es su propia entidad flotando alrededor, simplemente significa en griego y hebreo aliento, lo que entra en tus pulmones. ¿Ves ahora por qué muchos se equivocan y se confunden y piensan en los espíritus como fantasmas? Si bien hay espíritus malignos, ese es un significado diferente, llegaremos a eso, pero en estos textos, en el contexto de la vida y la muerte, espíritu simplemente significa aliento. So, Salmo 104:29 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Es solo un texto ahí extra del soplo de vida ahí. Ahora, entonces, ¿cuál es la definición del alma? ¿Qué es un alma según las escrituras? Génesis 2:7, de nuevo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O tal vez en otras traducciones diga un alma viviente. En inglés dice soul, que es lo mismo que alma. Un alma es un ser vivo. Un alma es siempre una combinación de dos cosas, un cuerpo más el aliento, como la ecuación que la vamos a ver. El cuerpo más el aliento de vida de Dios, y puse en paréntesis espíritu, resulta en un alma viviente. Okay. Un alma no puede existir a menos que se combinen
cuerpo y la respiración. La palabra de Dios enseña que somos almas, no que tenemos almas. Somos almas, no que tenemos almas. Espero que eso quede claro allí. Entonces, entendiendo ahora que las almas son seres vivientes, ¿mueren las almas de acuerdo con las escrituras? Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nada más dice, el alma que pecare, el énfasis aquí es el alma que pecare, esa morirá. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo. Alma o ser es lo mismo, pero es como decir el cuerpo, la persona que peca, esa morirá y pues el ser humano pues puede morir, va a morir. Así que un ser o alma muere, somos almas, somos seres vivientes y morimos. Bien sencillo. Ahora, el concepto de un alma eterna e inmortal, como enseñan los budistas y la nueva era, no se encuentran en la Biblia. Está claro en las escrituras que las almas están sujetas a la muerte, pero muchos cristianos no se dan cuenta de que al creer que sus parientes muertos los visitan, realmente están trayendo enseñanzas místicas orientales llamado espiritismo. He conocido a muchos que se dicen ser cristianos que creen que sus seres queridos están en el cielo o vienen y los visitan. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué pasa cuando uno muere? Eclesiastés 9:5, voy a leer el 5, el 6 y el 10. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y luego Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Y qué es Seol? Seol es la palabra hebrea, Sheol, y solo significa tumba o el Hades, es tumba, es para donde va uno. Salmos 115:17. No alabarán los muertos a Yah, ni cuantos descienden al silencio. Entonces, está claro, Dios dice que los muertos no saben absolutamente nada. Piense en Lázaro, por ejemplo, en la Biblia. Cuando Jesús llevó a Lázaro, ya habían pasado 4 días desde su muerte. Puedes leer sobre esta historia en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Entonces Lázaro estuvo en la tumba 4 días y no hay ninguna mención en las escrituras acerca de que él fue al cielo o al infierno. Nada. No hubo experiencia sobrenatural como una experiencia extracorporal, nada. Hay silencio de Lázaro y de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Lázaro murió, Jesús se refirió a eso como dormir en ese mismo capítulo de Juan 11. Les dijo a sus discípulos, Lázaro duerme, pero se refería a su muerte. Porque la muerte es como cuando te duermes, no estás consciente de lo que está pasando alrededor de ti, al menos que duermes bien ligerito y oyes cada sonido, pero el punto es que cuando estás bien dormido no estás participando en el mundo, por decir. Entonces, es lo mismo cuando uno muere. Pero espera, ¿no pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿No son conscientes de lo que hacen los vivos? Job 14:12 y 21 dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño.
Y en el 21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Los muertos no pueden contactar a los vivos, ni saben nada de lo que hacen los vivos, están muertos. Aunque muchos creen que los muertos pueden comunicarse con nosotros, la Biblia es clara en que los muertos dormirán hasta el gran día del Señor en el fin del mundo. Es más, en el mismo capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan 11, en esa misma historia de Lázaro, Jesús le dice 3 veces, creo que es Juan 11, a lo mejor es otro capítulo, pero está en el Evangelio de Juan. Hay un capítulo donde se menciona 3 veces, donde dice en el último día, en el último día es cuando va a ser la resurrección. He ido a funerales, he ido a funerales donde dicen como una cosa como que en ese día Dios los va a resucitar. Y luego unos momentos después se contradicen y dicen, mi papá está ahí arriba en el cielo. Y dije, pues que no puede ser las dos cosas, tiene que ser uno o el otro. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Bueno, entonces si los muertos simplemente están muertos en la tumba, ¿por qué entonces algunas personas afirman haber visto a sus seres queridos muertos y haber hablado con ellos? Si no es realmente un ser querido muerto, ¿cómo podemos explicarlo bíblicamente? Para responder esta pregunta tenemos que regresar al comienzo también, otra vez, en Génesis 3:4. Génesis 3:4 es el primer engaño en el Edén. Dice, entonces, si los muertos simplemente están muertos en la tumba, ¿por qué entonces algunas personas afirman haber visto a sus seres queridos muertos? Ay, perdón, estoy leyendo mal aquí. Ok, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Esa fue una mentira. Vamos a ver por qué. El Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Esta serpiente es la que le dijo a la mujer, no vas a morir. Y en Apocalipsis nos dice que esta serpiente antigua es Diablo o Satanás, es el mismo. Por eso puse esos dos textos juntos. Apocalipsis 12 define claramente a esa serpiente antigua, ¿verdad? Fue en ese jardín donde le dijo a Eva su mentira de que ella no iba a morir si comía del árbol del conocimiento. Esa mentira en realidad todavía existe hoy en el budismo y en la nueva era, de que cuando mueres realmente no mueres, simplemente regresas como alguien más o algo más. Se lo llaman reencarnación. Y la reencarnación es básicamente decir que eres inmortal. Entonces, esa mentira todavía existe hoy y mucha gente la cree en muchas partes del mundo. Pero, ¿por qué Satanás o el diablo se molestarían siquiera con esta mentira? O sea, ¿qué propósito? Porque es tan importante también para nosotros entender esta verdad sobre lo que sucede cuando morimos. La mentira del diablo de que no moriremos es uno de los pilares de sus enseñanzas. Durante miles de años ha realizado milagros poderosos y engañosos, pues para engañar a las personas haciéndoles creer que están recibiendo mensajes de los espíritus de los muertos. Lo que nos lleva a la historia del rey Saúl y la bruja de Endor. Y esta historia se encuentra en Era de Samuel 28, 3 al 25. El rey Saúl, pues había sido rechazado por Dios, ¿verdad? Por desobediencia, Dios eligió al rey David como alguien que estaba, sí, que quería estar más cerca al corazón de Dios. Y el profeta Samuel llega a morir y ahora está Saúl en una situación donde no sabía qué hacer y estaba temblando de miedo porque todo el ejército filisteo se había congregado para
atacar las pequeñas y débiles tropas de Israel. Saúl gemía: si solamente Samuel estuviera aquí, él me diría qué hacer. Pero el gran profeta había muerto unos años ya atrás. El envejecido monarca trató desesperadamente de encontrar algún consejo o guía de otros sacerdotes o profetas, pero el Señor ya no le respondía. Y cuando Saúl era joven había estado cerca de Dios, pero después de ascender al trono, pues se había vuelto orgulloso, se rebeló contra la palabra de Dios en 2 ocasiones. En una ocasión mató a todos los sacerdotes que conformaban la población de una aldea. El rey Saúl había ya rechazado escuchar la voz de Dios persistentemente y ahora en su aflicción Dios no le respondía. Entonces, nos dice en 1 Samuel 28:7, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Dios había ordenado claramente a su pueblo que nunca debían consultar alguna hechicera o adivina, y esto lo encuentran en Levíticos 19:31 y en Levíticos 20:27. Pero Saúl ahora tenía poca consideración por la instrucción de Dios. Y al encontrar una mujer en Endor que decía consultar a los muertos, el rey se disfrazó y fue a verla. Le dijo a la divina: hazme venir a Samuel. Cuando la divina comenzó con sus sortilegios y encantamientos, una aparición reclamando ser el profeta Samuel se mostró y le dijo al rey un mensaje sin esperanza. Predijo que Saúl y sus 3 hijos morirían en batalla al día siguiente, y cuando sus hijos fueron muertos por los filisteos al otro día, el herido y desanimado rey de Israel se echó sobre su espada y se quitó la vida. Y eso se concluye esa historia en 1 Samuel 31. Y es curioso, muchas veces cuando visitan a estas personas que según te dicen tu futuro, normalmente te dan malas noticias. Y solo porque esto sucedió como le dijo, no significa que era un mensaje de Dios, solo que Saúl ya no tenía la protección de Dios. Pero ¿quién habló a Saúl a través de la divina? ¿Un profeta de Dios resucitado o el diablo disfrazado? Buenas preguntas, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día del Señor Todopoderoso. Okay. Pero el punto es, son espíritus de demonios que hacen señales. Los demonios pueden hacer señales. ¿Por qué quiere Satanás que creamos que los espíritus de los muertos están realmente vivos? ¿Se han alguna vez preguntado eso? ¿Qué es el propósito? ¿Por qué ese engaño? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y qué de Satanás? 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, según la Biblia, si el diablo y sus ángeles caídos pueden hacer milagros destinados a engañarnos, y podemos entender que sí, incluso Satanás puede aparecer como un ángel de luz y que al final aparecerán falsos cristos, entonces podemos suponer que el mismo Satanás puede aparecer como Cristo.
El sentimiento universal será que Cristo y sus ángeles están dirigiendo un avivamiento mundial. Parecerá tan espiritual y tan sobrenatural que solo los elegidos de Dios no serán engañados. Y usarán milagros para engañar, pero la Biblia nos ha mostrado que no todos los milagros son de Dios, porque los demonios también pueden obrar milagros. Por ejemplo, en la historia de Moisés, antes del Éxodo, cuando Moisés se presenta ante el faraón, lleva la barra o el palito, o como le llamen, y lo convierte en una serpiente. Los magos, si se acuerdan bien de la historia, pudieron copiarlo. También hacen lo mismo que pudo hacer Moisés. Es más, parte de las plagas, las primeras plagas, lo que hacía Dios, los magos lo pudieron copiar hasta cierto punto. Ya después ya no. Entonces, con esto en mente, volvamos a relacionarlo con el tema de los muertos. ¿Cuál es el propósito? Veamos primero qué tan efectivo será el engaño de Satanás para entender el propósito. Apocalipsis 18, 2 y 23, pero empiezo con el 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y garrida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Luego en el 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. No sé si ven aquí en esos 3 versos o si escucharon el énfasis en mi voz, pero hay aquí una conexión, algo en común en estos 3 versículos. En el 18, Apocalipsis 18:2, bueno, más en el 23 y en 12:9, que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En el 12:9, engaña al mundo entero. El mundo entero será engañado. Así de engañosos serán sus milagros de que los demonios aparezcan como nuestros amados, a nuestros seres queridos ya fallecidos, pero ¿con qué propósito? Bueno, les pregunto, si apareciera, bueno, antes de hacer esa pregunta, parece que todos los programas de televisión y películas que salen de Hollywood en estos días tienen algo de espiritualismo. Es más, les dejo una tarea, porque no, yo sé que no va a fallar, yo sé que lo van a ver. No importa en qué idioma. Cualquier programa de tele, si ven novelas, yo no sé qué ven, película, lo que sea, si ves algo, solo pon atención en cualquier cosa que estés viendo y nota si no sale algo de espiritismo en lo que están poniendo en la tele. O solo sin tener que verlo, puedes ver los títulos, los cubiertos, ¿verdad? Las fotos, las imágenes de las películas o los programas, y ahí mismo te das cuenta, estamos rodeados de espiritismos, de ese tema. Algunos son muy abiertamente para cuando vemos esas imágenes o esos anuncios de películas, a veces te salen en YouTube los trailers. Cuando ves, normalmente cuando la película tal vez se trate algo de los muertos o algo así, los ponen como tipo zombies, ¿no? O como de horror, como feos, sangrientes, con unas heridas, significando cómo se murieron, ¿verdad? Algo así, con sangre.
Pero ahora déjeme hacerles una pregunta. Si algo se te apareciera ante ti así, como te lo muestran las películas de horror, yo no las veo. No porque me dé miedo, pero no les encuentro el punto. Ah, pero si alguien se pondría enfrente de ti con una apariencia así como en las películas de horror de alguien que estaba muerto y ahora se te aparece, ¿tú te vas a dejar engañar por esa apariencia? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez te vas a asustar y vas a correr y hasta vas a clamar al nombre de Jesús, que te salve, ¿verdad? Que te ayude, ¿no? Pero ahora, ¿qué si yo te preguntara y qué si se te apareciera tu, tu mamá un abuelo, una abuela, incluso un hijo, una hija que perdiste y vienen con esa voz que tú conoces, con las mismas maniobras, las mismas expresiones faciales? Que si eso se te apareciera ante ti, sería muy difícil no creer, porque ver para muchos es creer, lamentablemente. Y aquí está cómo o por qué este tema de lo que la Biblia enseña sobre los muertos es tan importante. Piénsenlo. Los ateos no creen en Dios, pero si sus seres queridos fallecidos se les aparece y les dice que Dios es real, que se conviertan, pues se van a convertir rápidamente en cristianos o no, porque para ellos ver es creer. Entonces, la Biblia es clara en que el mundo entero va a ser engañado. Y eso significa que todo el mundo estará en la misma página de alguna manera. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, para que podamos entender el gran plan de Satanás de engañar al mundo entero, tenemos que mirar ahora a otro tema que puede parecer como un tema aparte, pero que en realidad se va a conectar con este plan de engaño de Satanás, ¿verdad? Este engaño que va a engañar a todo el mundo, a todas las naciones. Y el tema es la segunda venida del Señor. Leímos anteriormente cómo Jesús advirtió en Mateo 24 que aparecerán muchos falsos cristos y falsos profetas. Y de hecho, advierte a sus discípulos varias veces que no se dejen engañar. Vamos a leerlo en Mateo 24. Esto sale en el verso 4, 11 y 23 y 24. En el 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquí no dice a todos, dice a muchos. 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Bueno, entonces, tiene sentido que si surgen falsos cristos, entonces para no ser engañados por ellos necesitamos saber lo que dice la Biblia acerca de cómo Cristo vendrá en la segunda venida, ¿no? Entonces veamos lo que dice la Biblia acerca de cómo vendrá Jesús. Primera de Tesalonicenses, y solo son unos versos, unos 3 que voy a compartir. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, descenderá del cielo. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. La segunda venida de Jesús será sin lugar y sin duda indescriptiblemente ruidosa, ¿verdad? Con voz, con trompeta. Creo que en otros versos habla de que va a haber como un terremoto grande, o sea, va a ser un evento ruidoso. Todo ojo lo verá, lo oyerá. No va a ser un evento silencioso, pero hay algo más que vemos aquí, que descenderá del cielo y vendrá sobre las nubes. Pero la pregunta ahora es, ¿tocará los pies de Jesús la tierra? Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube. Esto es en Hechos 1 cuando los discípulos están con Jesús. Dice ahí en Hechos 1 que él estaba con ellos unos 40 días y luego llega este momento donde él asciende al cielo. Dice, lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, son unos ángeles, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Primera Tesalonicenses 4:16. Esta me gusta más, es más clara para mí. Primera Tesalonicenses 4:16 y 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que ahí también nos damos cuenta que los muertos pues están muertos, ¿verdad? No están como fantasmas ahí. Luego en el 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La Biblia es muy clara. Jesús, que se fue en las nubes, regresará en las nubes, pero no pondrá un pie en esta tierra. Se quedará en las nubes, en el aire. Y nos llevaremos a encontrarnos con Él en el aire. Y cuando Él venga a llevarnos con Él, como lo prometió en Juan 14, será un evento ruidoso, visto, escuchado por todos simultáneamente. No será un evento secreto y silencioso. Vendrá con toda la hueste de ángeles. Entonces, ahora que sabemos cómo regresará Jesús en su segunda venida, cómo describió la Biblia que aparecerían los falsos cristos, vamos a ver esto en Mateo 24:26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y estas son palabras de Jesús mismo. Jesús no estará en el desierto, no va a salir en la televisión, no va a salir caminando entre nosotros cuando regrese. Él va a estar en las nubes y punto, de acuerdo a lo que hemos leído en Primera, 1 de Primera de Tesalonicenses. 1 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 de Tesalonicenses. 1
la segunda venida de Cristo apareciendo sobre la tierra como un ser glorioso y engañará a todas las naciones, a todo el mundo. Y Jesús nos ha advertido que Él no tocará la tierra en su segunda venida, sino que permanecerá en el aire. Los deslumbrantes engaños de Satanás serán tan convincentes que la mayoría de la gente será engañada. Engañará a muchos apareciendo que los está curando, tal vez una persona que tenía el cáncer o yo qué sé, va a aparentar que se los quitó. Y haciendo que los ángeles caídos aparezcan como parientes, seres queridos que ya fallecieron, que se nos aparezcan. Así que volvamos a conectarlo todo con el papel este del espiritismo en los últimos días. ¿Recuerdan cómo leemos en el libro de Apocalipsis que el mundo entero, todas las naciones serán engañadas? Consideremos este escenario por un momento. Vamos a imaginar aquí unas cosas. Vamos a pensar. Cada religión o grupo de personas cree en algo o en nada. Casi todas las religiones del mundo tienen a su propio líder espiritual al que esperan que aparezca. Como los aztecas tienen a Quetzalcóatl, ¿no? Los musulmanes a Mohammed y etcétera. Los ateos no creen en nada, según ellos eso dicen. ¿Qué podría unirlos a todos ellos? Para que estén parejos en la misma página. Pues la falsa aparición de Cristo. Satanás apareciendo como Cristo, ángeles caídos que aparecen como parientes muertos. Satanás como un falso Cristo que aparece para sanar a la gente. Y los parientes muertos que afirman haber sido resucitados por este falso Cristo también vendrán citando las escrituras, porque el diablo conoce las escrituras y mejor que nosotros. Y eso lo sabemos por cuando en las tres tentaciones de Jesús en los evangelios, Satanás mismo ¿cómo se dice? Da referencia al Salmo 91. Y luego los ateos, los musulmanes y los budistas, cuando vean a este falso Cristo, todos van a decir, oh, los cristianos tenían la verdad. Y solo así es como todo el mundo podría estar unido y engañado. Estamos empezando a entender, a comprender lo engañoso y magistral que va a ser este engaño de Satanás, porque nada más es de ponernos a pensar qué es el propósito. Siempre hay que preguntarnos estas preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto engaño en esto en específico? En esto de los espíritus, en esto de que si ya empezamos el programa viendo con la Biblia, con la pura Biblia, que cuando los muertos, cuando las almas vivientes mueren, están en la tumba y no van a despertar hasta el último día. No hay una experiencia fuera del cuerpo, no hay que, oh, fui al cielo y vi a Jesús y regresé, porque ni siquiera Lázaro tuvo esa experiencia. ¿Y qué sería el punto de eso? Ir al cielo y luego que Dios te diga, bueno, vente para atrás para volver a resucitarte en el último día. No tiene sentido. No tiene sentido. Y tenemos que hacernos estas preguntas. Hay que no tener miedo de hacer estas preguntas y no nada más aceptar lo que se cree comúnmente, ¿verdad? Porque son creencias ya bien hasta tradicionales. Así les voy a llamar. Ir concluyendo aquí, Mateo 24 es muy claro en que incluso los elegidos podrían ser engañados. Si es posible, decía. Entonces, ¿qué pueden hacer los elegidos de Dios para no ser engañados? Bien fácil, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si hay alguien escuchando y quieren creer que en verdad los seres queridos sí nos pueden visitar, compruébalo con las escrituras y te creeré. Todo se tiene que ir a la ley y al testimonio.
Necesitamos conocer bien nuestras Biblias, necesitamos estudiar bien nuestras Biblias porque las escrituras van a ser nuestras únicas salvaguardas en los tiempos del fin. Así como Jesús se encontró con Satanás en el desierto, en cada tentación con un escrito está. Revisen esa historia de nuevo en los evangelios. Nosotros también solo podemos encontrarnos con ellos con un escrito está. Tendrás que conocer bien tu Biblia para que no te engañen. Jeremías también dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No podemos dejarnos llevar por cómo nos sentimos o lo que vemos, como hacen los ateos, porque también puede ser eso engañoso. Estaremos rodeados de cosas tan inimaginables para nosotros hoy, ahora mismo, que cuando suceda será una experiencia abrumadora para todos nuestros sentidos, pero tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, por principio, no por sentimientos. Entonces, amigos míos, les comparto este mensaje muy importante, tomando a ventaja de que ya viene el Halloween y el Día de los Muertos, porque así como nadie sabe la hora en que vendrá el verdadero Jesús, tampoco estaremos esperando cuando Satanás aparezca como un Cristo falso. Nos tomará desprevenidos a muchos de nosotros y no a todos, al igual que a las 10 vírgenes durmientes. Todas estaban dormidas, pero siquiera al menos 5, cuando despertaron, estaban más preparadas con su aceite. ¿Quieres ser una virgen sabia, no engañada por el plan de engaño final y más peligroso de Satanás que tomará al mundo entero por sorpresa? ¿Quieres empezar a estudiar ahora tu Biblia más que nunca con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Quieres acercarte más a Cristo para poder distinguir la diferencia entre el Cristo verdadero y el falso a través de su palabra? Entonces pidamos a Dios estas cosas mientras oramos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias siempre, siempre, siempre por tu palabra, porque es nuestra única salvaguardia en tiempos de hoy y en las que están por venir, en los engaños que están por venir. Ayúdanos a estudiar más tu palabra, a creer en ella, a conectar los puntos, a dejar que tu Espíritu Santo nos guíe. Ayúdanos que cada vez que la abrimos y la estudiemos o la leemos, que lo hagamos primero con la bendición de tu Espíritu Santo, para no ser engañados por el enemigo. Y prepáranos desde ahorita para cuando venga ese evento, que aunque sabemos que va a ser un momento muy abrumador para todos parejos, que de alguna manera los que nos hemos preparado y tengamos el aceite, cuando podamos llegar a ese punto, reaccionar y recordarnos a probar cada espíritu con tu palabra. Cada cosa que oyemos y veamos, compararlo con lo que dice tu palabra y dejarlo allí. Danos la fuerza, Señor. Hay mucho más sobre este tema que se pueda decir, pero hasta aquí dejo el mensaje y espero que haya sido de bendición para todos los que pudieron escuchar en la radio, en el internet, en Facebook. Y de aquí en adelante, prepáranos, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en el programa de revelaciones de hoy, un programa donde el objetivo es siempre revelar a Cristo. Espero que haya sido bendecido por el mensaje de hoy, no solo ser advertido y por favor comparten este mensaje con todos sus amigos y familiares en Cristo para que ellos también puedan estar advertidos. El próximo martes a las 5 de la tarde regresaremos con la serie que quedó en suspenso por el mes de octubre, que quería darle un tiempo a la Reforma Protestante y a este tema de hoy. Vamos a regresar a las profecías de la Biblia, pero no es como ustedes lo piensan. Eso es la semana que viene aquí en Radio Paz, La Voz de la Esperanza, y en Radio Impacto 87.9. Que Dios los bendiga.